Entonces, los genes van a ser los que se transcriban y los RNA mensajeros, que veremos que no son todos los que se traduzcan, y en el caso de la traducción, ustedes saben que el mensajero que se fabrica, cada 3 bases va a codificar un aminoácido. Y la asignación de qué 3 bases codifican qué aminoácido es el código genético. Idea previa que hay que romper: ni el gen ni el mensajero vienen organizados de a 3. Son secuencias lineales, no están empaquetadas de a 3. El concepto de codón no es un concepto ni inherente al gen ni inherente al ARN mensajero. El concepto de codón es la ventana con que lee al mensajero el ribosoma. El ribosoma engancha y empieza a leer en un determinado momento de a 3. Pero esos de a 3, si yo lo engaño al ribosoma, pueden ser en otro marco. ¿Se entiende esto? Pero ese es un concepto importantísimo porque uno tiende a pensar, y algunos libros de texto también, en que ya están organizados de a 3 las bases, tanto en el gen como en el mensajero, y esto no es así. Muestro esta animación y paramos. Esta animación es una trivial animación de la traducción en el ribosoma. El ribosoma tiene 3 sitios, el A, el P y el E. Este es el ARN mensajero. El dibujante cometió el error de pintar en distinto color los tripletes, como si esos tripletes vinieran ya fijados en el mensajero, cuando en realidad lo que los fija es la ventana, el agujero donde se van a ubicar los ARN de transferencia. No voy a explicar esto en detalle, pero acá hay algo muy lindo que es muy importante para entender las bases físicas y químicas de la vida. Acá hay un transfer con proteína en el sitio P apareado. Miren, ahora viene un transfer que trae un nuevo aminoácido, una red de transferencia que trae un nuevo aminoácido. Se va a meter en el sitio A. Y resulta que si miramos el apareamiento, C no va con A, C va con G y G no va con A. O sea, ese transfer no se aparea y se va. Ahora viene otro. A este va muy bien. A va con U, C con G, le encantó, se quedó. Se quedó. Y entonces, por quedarse, una enzima, que en realidad vamos a ver es una ribosima, va a formar la unión peptídica entre los 2 aminoácidos. Entonces, esto va a ocurrir. Mientras ocurre, ¿por qué muestro esto? No para que los que ya estudiaron traducción y lo pueden ver en cualquier libro, sino para recalcar algo importante. Es que la vida en la célula es consecuencia de interacciones débiles específicas de amor entre moléculas que tienen superficies complementarias y que se gustan más y permanecen más tiempo unidas que otras. ¿Por qué digo esto? Porque el relato científico nos lleva a buscar la necesidad. Es decir, ¿dónde está el triplete acá? Tiene que venir alguien y traernos el transfer correcto. Y entonces sigue el proceso y relato el proceso basado en una necesidad que no existe en la célula. La célula no tiene decisiones ni necesidades. En todo caso, hay prueba y error. Viene un transfer, es el incorrecto, se las pica. Viene otro, es el incorrecto, se las pica. Viene otro, es el correcto, se queda. No hay una mano que lleva solo al correcto. Porque si hubiera una mano que llevara solo al correcto, estaríamos en una teleología, en un finalismo. Ahora, claro está, ¿por qué esto pasa? Porque si no pasara, la célula no existiría. Es decir, lo que nosotros vemos es aquello que o es neutro para la selección o fue seleccionado positivamente. Porque aquello que si ocurriera le causara la muerte a la célula, nosotros no lo vemos. Esto no lo expresó nadie mejor que el escritor Italo Calvino en un cuento llamado Meiosis, que yo se los leo a los alumnos al final de la cursada, donde él dice: somos el catálogo de las posibilidades no fallidas. Somos todo lo que habiendo podido ser, fue. Y aquello que no pudo ser, porque aquellas mutaciones que tienen valor adaptativo negativo y que a la larga hicieron que los individuos tengan cada vez menos descendientes con esa característica, tendemos a no verlo. Entonces, este mecanismo de prueba y error que ocurre en la traducción
parece un mecanismo estocástico, pero en realidad es estocástico, pero tiene el grado de prueba y error lo suficientemente compatible con la existencia de la vida, porque si no fuera lo suficientemente compatible, no veríamos la vida. Entonces, cada 3 bases del ARN mensajero se codifica un aminoácido. Como los aminoácidos son solo 20, debe haber muchos aminoácidos o algunos aminoácidos que son codificados por distintos tripletes de bases, porque el número de combinaciones de 4 bases tomadas de A3 es 64. Por lo tanto, hay 64 tripletes posibles, sin embargo, 20 asignaciones de aminoácidos diferentes. Justamente ese código genético, que es el que asigna qué triplete corresponde a cada aminoácido, al ser universal, justifica la sospecha de que la vida tuvo un origen monofilético, es decir, que al estar presente en todos los organismos vivos la misma asignación de tripletes a cada aminoácido, hace sospechar que la vida tuvo un origen monofilético. ¿Por qué? Fíjense, acá está el código genético, el diccionario. Por ejemplo, qué sé yo, ACT o ACU es treonina, ACA es treonina, acá ven que hay ACT, ACC, ACA y ACG, los 4 son treonina, qué sé yo, CAG y CAA son glutamina, AAA y AAG son lisina. Ahí están las 64 tripletes posibles y hay 3 de ellos que son TAA, TAG y TGA o UAA, UAG y UGA en el ARN, que no codifican para ningún aminoácido, se llaman codones stop de la traducción. Y tienen nombres históricos como ocre, ámbar y ópalo, porque son los colores que tenían las colonias de las bacterias mutadas en esos codones. Entonces tienen nombres históricos. Como muchas de las cosas en la química tienen nombres históricos, no tienen nada que ver con la estructura. La guanina se llama guanina por el guano, que es la caca de los pájaros del Perú. La timina se llama timina por el timo, y no está solamente en el timo, está en todas partes. Entonces los nombres históricos pululan. Bueno, ¿por qué que el código genético sea universal es un indicio de origen monofilético? Bueno, por 2 razones más aparte de ser universal. Y quizás la más importante es que es químicamente arbitrario. Que no hay razón química por la cual el triplete AAA codifique para el aminoácido lisina. Está fijado eso por el tipo de ARN de transferencia que hace el link entre los dos, pero no hay ninguna razón química. Si yo muto AAA, lo paso a AAC y me fabrico un transfer que carga lisina y que lea por complementariedad de bases AAC, entra lisina. Yo puedo engañar al código genético. No hay razón química. Entonces, cuando hay algo que es muy complejo como esto, no tiene una base química que permita pensar que de cualquier manera está determinado a que sea así, uno piensa más en que sea una homología universal, es decir, que sea algo que se gestó muy tempranamente y que se fijó en la evolución y quedó así porque cualquier cambio en él podía producir letalidad, a que haya sido resultado de convergencia evolutiva, cosa que seguramente van a ver con el Dr. Crisi, en el sentido de que haya surgido independientemente de distintas formas en distintos orígenes y que haya terminado en el mismo código en el presente. O sea, las 2 opciones es que sea un origen monofilético, o sea, una diversificación de los seres vivos conservando ese código arbitrario complejo, a que haya habido códigos distintos y que por presión de selección hayan terminado en un mismo código, es muy poco probable. O sea que la universalidad, siendo complejo y arbitrario, es un indicio de origen monofilético.